José Saúl Bravo. Viñetas en el Miami Herald con el nombre de Malanga dice, y en una de esas decía lo siguiente: Malanga dice, no hijito, las hienas no maltratan a sus hijos y los tigres no venden ni consumen drogas. Un poco aludiendo a este problema de lo que es nuestra deshumanización, la violencia cada vez más sofisticada, pero igualmente letal y dañina para las víctimas, y también para el propio agente infractor, no solamente la víctima la que padece y sufre. Así que hay bastante que decir. Y también por el tema del tiempo recordaba una novela que nunca me olvido de su nombre. Nosotros tenemos un excelente novelista que se llama Miguel Gutiérrez, de las cálidas tierras de Piura, y él escribió hace algunos años atrás una novela en 2 tomos que se llama La violencia del tiempo. Se habrán dado cuenta ustedes de que todos hemos sido de alguna manera afectados por esa violencia, porque no tenemos oportunidad de decir todo lo que quisiéramos, ni de escuchar todo lo que esperamos. Pero esta es una lección de todas maneras. Nunca va a ser posible que los profesores, los maestros, los especialistas nos digan todo lo que saben. Y la única y mejor forma como suplir esta dificultad es ser autodidactas, potenciar esto de autodidactas. En el Perú tenemos 2 personajes excelentes y brillantes que han sido autodidactas. José Carlos Mariátegui fue autodidacta y fue un estudioso y un investigador con una vasta cultura, no solamente política, social, sino también artística, también musical. Excelente su formación. Y Emilio Choi, un historiador que llegó a ser profesor de San Marcos durante muchísimo tiempo, nunca pasó por la universidad como estudiante. Vamos a una autoridad. Así que esa es una buena referencia. Mientras que ya creo que podemos ir recogiendo hay preguntas que una es comentar sobre la influencia del arte en la escuela como trabajo formativo, preventivo, sobre todo las artes corporales que permiten al alumno el desarrollo del autoconocimiento corpóreo y emocional. La otra es conveniente no sancionar al agresor y al mismo tiempo orientarlo, sancionar igual a suspenderlo de clases o jalarlo en conducta. ¿Y cuál es el tiempo que considere usted debe invertirse para lograr un cambio educativo? Bueno, mire, el arte siempre es un alimento al espíritu. Y en la parte educativa, las artes generalmente las hemos traído, en términos generales, en las escuelas, como algo añadido al currículum, algo que les dé a los estudiantes un poco de cultura, pero no las hemos utilizado justamente como lo que son, un alimento para el espíritu. En mi país en este momento el ministro de Educación propuso un programa que lo pueden accesar en la página del ministerio, que se llama Ética, Estética y Convivencia. Y entonces se está tratando de que las artes sean la forma de expresión de todo lo que significa el ser estudiante, el estar en un centro educativo y el convivir. Se han hecho algunos programas especiales para esto, pero yo sí considero que las artes son una necesidad para prevenir conductas, una necesidad para el trabajo formativo, para ir amarrando todo eso que las leyes, que la sociedad le demanda también a la escuela. Mire, yo, si es conveniente o no sancionar al agresor y al mismo tiempo orientarlo,
A mí me parece que un muchacho que dejamos ir de un centro educativo porque lo expulsamos o porque facilitamos su deserción es una pérdida para cualquiera de nuestros países, que requiere que todos y cada uno de las personas que vivamos en ellos seamos productivos. Entonces, ese es el gran reto, porque lo primero que nos genera una persona agresora es la necesidad de sacarlo de nuestro círculo lo antes posible, y ojalá que no lo volvamos a ver nunca, pero eso no podemos hacer con nuestros estudiantes, sean de primaria o de secundaria. Tenemos que ver de qué manera los podemos recuperar para que puedan ser ciudadanos activos, productivos y que le aporten al país. Entonces yo sí, si ustedes me preguntan, yo sí invertiría en esa reorientación y en tenerlo y darle las condiciones necesarias para que él reoriente su conducta y pueda ser una persona productiva. Y de la última, miren, yo creo que si me acerco a esta respuesta de cuánto es el tiempo que, cuál es el tiempo que debe invertirse para lograr un cambio educativo, yo diría que todo, ¿no? Todo nuestro hacer, toda nuestra concepción, toda nuestra energía debe ir enfocada al cambio educativo, porque el cambio educativo se hace en la cotidianidad, en la forma de relacionarnos unos a otros, en la forma de convivir, en la forma en que le planteamos al estudiantado estrategias y formas para poder ser exitosos, como les decía en la conferencia de la mañana. Con eso estamos abonando al cambio. Ahora, ¿cuánto tiempo es necesario? Habrá chicos y chicas que pueden dar un cambio más rápido que otros, pero si me preguntan que los sistemas educativos, no sé, pues necesitaríamos una bola de cristal, y si alguno la encuentra, mire, les juro que nos haríamos millonarios. El cambio educativo es de todos los días, pero no hay un límite, porque la escuela o llámese el sistema educativo en general, siempre anda corriendo detrás del cambio. Primero viene el cambio y después el ajuste que hace el sistema educativo. Entonces es incesante. Ayer comentábamos la importancia que tiene de empezar a trabajar para una educación que incorpore la incertidumbre dentro de su quehacer, porque eso es lo que nos está dando esta educación del siglo XXI. Yo tengo varias preguntas y para no perder el hilo de lo que acaba de decir Carmen, una de las preguntas estaba relacionada un poco también es también algo de futurología, pero es real, es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué perspectiva puede usted avisorar con respecto al bullying para los próximos años? ¿Y qué podría proponer al Estado? Lo primero, claro, es complicado decir que a ver, si seguimos haciendo las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora, la perspectiva es mala, ¿no? Porque en realidad cuando uno, a partir de lo que está observando, no propone cosas nuevas, pero no cosas nuevas por proponerlas, sino cosas probadas. Jorge, por ejemplo, nos presentó una serie de programas y de proyectos que está demostrado que sirven. Ahora, ¿cuántos lo conocen? ¿Cuántos siguen buscando innovación dentro de sus propias instituciones educativas a partir de lo que creen, lo que les parece, y se olvidan de que hay mucho que ya se viene trabajando y en general mucho que está probado? Otra cosa que es importante, que podríamos ponerle por nombre algo así como prudencia político-institucional, es no utilizar algo que aún siendo probado y que ha resultado en otro lado, querer aplicarlo exactamente igual, porque las culturas son distintas, circunstancias son distintas, momentos distintos, personas distintas. A veces hay en una misma región algo que funciona en un lugar y no en el otro que está al lado, es cercano. Esto es real. Entonces también hay que dejarse de estar utilizando como receta
absolutamente igual como se propone, sino ver cómo puedo hacer para ir adaptándolo a mi realidad. Para eso tengo que hacer una buena lectura de mi realidad, ¿no? Acá hay algo que se dijo y hay que seguir insistiendo, lo decía Luis, cuando hablaba de a veces de las malas caras que ponemos los educadores cuando se habla de teoría y lo atento que estamos cuando se hablan de propuestas. Pero y quiero hacer énfasis en esto. Hay una frase que a mí siempre me gustó porque me parece que es muy útil, que dice: no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, cuando uno tiene claro qué es lo que estamos buscando, qué es por dónde tenemos que mirar para no equivocarnos, entonces vienen las propuestas, van apareciendo las propuestas. Y no nos quedamos con aquello que nos propuso algo que tenía clara la teoría. Entonces, es muy, muy importante, claro, la teoría siempre implica un esfuerzo intelectual mayor que lo práctico, pero nosotros tenemos la obligación como docentes de estar atentos a esto. Entonces, con respecto a qué puede pasar, depende de nosotros. Nosotros sabemos, es como cualquier enfermedad, volvemos a esto de la Organización Mundial de la Salud. La violencia es una enfermedad social. Si no le ponemos el remedio adecuado, sigue creciendo. Y no solamente sigue creciendo, aumentando, contagiando, sino que cambia de forma, como cualquier virus. Por eso ahora también hablamos de ciberviolencia o ciberbullying. Y va a seguir cambiando en la medida que no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué hay que proponerle al Estado? Y bueno, al Estado hay que proponerle que se haga cargo, que empiece a escuchar todo esto que está pasando, que no pase como en otros países, que el Estado reacciona cuando los medios de comunicación golpean, cuando los medios de comunicación hacen ruido. En algunos lugares el Estado intentó callar hasta los medios de comunicación para que esto quedara invisible, porque sabían, conocían los resultados en otros lugares. Entonces no hay que tampoco esperar esto, tiene que tener el Estado una mirada preventiva, no por ponerle un nombre, una mirada histérica, ¿no? Que cuando hay algo que hace mucho ruido recién quiere dar respuesta, y cuando da respuestas a veces da malas respuestas, porque no tiene claro nada. Yo creo que, no sé si contaba, si fue en el taller o en la conferencia de ayer, lo que había pasado en Argentina. La primera vez que se habla de violencia escolar, se habló en el año, creo que fue 1995, 1996, cuando en un periódico de una provincia del norte de Argentina, con muy poca población en realidad, aparece un alumno con un arma en la escuela. La noticia, ¿cuál fue? ¿No? Título: uno de los primeros que aparece la palabra violencia en la escuela. Al segundo día vuelve a aparecer la palabra violencia en la escuela. En este caso, ¿qué era? El gobernador de la provincia diciendo: vamos a poner detectores de metales en la escuela, para comprobarnos esto, y los alumnos entran con armas. Y al tercer día aparece nuevamente la palabra violencia en la escuela, pero ya eran los sindicatos docentes que le decían al gobernador que tenía que poner las puertas primero, para poder después poner los detectores de metales. Como diciendo, hay una inversión que no existe, no tenemos las escuelas como deben funcionar, y estamos pensando en poner detectores de metales que son carísimos. O sea que el Estado tiene que tener una mirada inteligente, y tiene que ser una mirada no solamente preventiva, digamos, de prevención primaria, pero también cómo podemos enfrentarlo. Para eso, uno con otra de las preguntas que hablaba, ¿no es cierto?, de los protocolos de actuación. Los protocolos de actuación son muy útiles, pero primero hay mucho otro camino que hay que hacer. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, no hablamos de protocolos en relación al bullying. Hablamos de protocolos de actuación para la convivencia en general, donde uno de los elementos que tiene que aparecer es el acoso escolar. Pero vuelvo a algo que decían, lo que fue ayer. Digo esto creo porque vengo hablando hace un montón de meses y a veces se me confunde dónde hablé primero y dónde hablé después. Pero, sí, porque parezco loco cuando hablo así. Y no tengo Alzheimer. Pero el tema ¿cuál es? El tema es que en la provincia de Mendoza,
en un momento determinado se pensó y se concretó un protocolo de procedimiento de actuación para la convivencia. Ese fue el título. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué dijimos? O sea, no lo vamos a pensar solamente desde los educadores. Le vamos a preguntar a aquellos que son responsables también y que deben darnos otro tipo de respuestas. Por ejemplo, salud, por ejemplo, seguridad, desarrollo humano, economía y después también prácticas que tienen que ver con la educación, para que cada uno en su área, en su dimensión, diga lo que hay que hacer. Entonces le preguntábamos, por ejemplo, a la gente de salud qué pasaba cuando el chico que teníamos enfrente tenía realmente una patología, que no era solamente un problema de un aprendizaje de la violencia, de mala voluntad. Ya entramos en otro terreno y no ponernos a pensar desde la escuela en un área que no somos buenos. Le preguntábamos a los jueces cuál es el camino que había que hacer cuando veíamos una serie de alumnos con armas, alumnos por ejemplo, con droga. ¿Qué pasaba cuando la familia también tenía? ¿Qué pasa cuando un padre entra a la escuela y le pega a un docente? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasa cuando un alumno se descubre que un alumno tiene un arma? Se perdía muchísimo tiempo hasta que se ponían todos de acuerdo qué era lo que había que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a los padres? ¿Llamamos a la policía? ¿Llamamos, no es cierto, a todos? ¿Los llamamos a todos? A veces llamábamos a la policía y junto con la policía venían los medios, porque la policía se encargaba también de avisar porque ahí había una noticia. O sea, son temas muy delicados, temas que tienen que ver a veces con familia. Entonces había que decirle a todo lo que tenía que ver con desarrollo humano, había que decir que interviniera y que mostrara, que dijera cuáles eran los protocolos de actuación. ¿Qué pasa cuando descubrimos que ha habido un abuso sexual, por ejemplo? Hay una alumna, un alumno con abuso. Había que decirle a los docentes, somos funcionarios y hay que denunciar. Y los docentes decían, pero si esa persona, esa familia vive cerca de mi casa, ¿cómo yo lo voy a denunciar? Y después los voy a tener, al poco tiempo los voy a tener parados enfrente a mi casa. Entonces decían, no, porque la denuncia también puede ser anónima. Pero también descubrían que pedían que fuera anónima, pero había una serie de errores que se cometían a nivel judicial, en donde aparecía el nombre, efectivamente, de la persona. Entonces todo eso hubo que irlo hablando, conversarlo mucho, y algo que parecía ser un protocolo de actuación, algo que parecía rápido, demoramos más de un año. Trabajar, acá creo que Luis fue muy claro, hay que trabajar absolutamente con todos. Hay distintas formas de intervención. Uno de los temas que a nosotros nos preocupa mucho con respecto al bullying o al acoso escolar es esto de la intención. Esto es fundamental, porque recuerden que por definición violencia es daño voluntario. Cuando no interviene la voluntad estamos hablando de un accidente, es algo contingente. Pero entonces, en esta ¿hay voluntad real? Estas son las grandes preguntas, ¿no? ¿Hay voluntad real de hacer daño? En la dinámica del juego que tienen muchos chicos en donde hay hostigamiento contra uno, ¿hay realmente intención de hacerle daño? Nosotros sabemos que le están haciendo daño, pero en ellos ¿hay intención? Estas son las cosas que nos tenemos que preguntar. Hay que sancionar, todo lo que haya que hacer. Pero es distinta la intervención que hay que hacer con ese chico que lo tomó como un juego. Habrá que demostrarle que debe ser asertivo, que debe ser empático, para ver que está dañando al otro, que uno que realmente quiere dañar al otro. Y ahí es donde ya empieza a aparecerse, esto es muy importante, el doctor que había hablado sobre cultura de paz hablaba de un bullying social. En realidad bullying lo reservamos solamente para el acoso de los niños, entre escolares, pero fíjense que sí estamos hablando, por ejemplo, de acoso psicológico en el trabajo. El mobbing, que tiene una figura muy parecida en su dinámica al acoso escolar, en realidad el acosador psicológico adulto lo que busca es sí dañar al otro, quiere destruir al otro. Entonces en este caso es como dice Irigoyen, es muy parecido, es una perversión, y en este sentido es muy parecido a estos niños que hay que hacer un tratamiento totalmente distinto. ¿Por qué? Porque se los considera, muchos ya lo consideran como depredadores escolares. La palabra depredador escolar quiere decir el que se adueña de tu vida.
Se adueña de tu vida y quiere destruir. Entonces fíjense que la intervención es totalmente distinta. Y con los espectadores, nosotros somos conscientes que hay distintos tipos de espectadores. Hay algunos, ¿no es cierto?, que no se quieren involucrar porque no les interesa y hay que trabajar con ellos en un sentido. Hay otros que se divierten a costilla de la situación, lo que está pasando, y a veces hasta la alientan, esa situación. Pero hay otros chicos que se convierten en nuevas víctimas. ¿Por qué? Porque se sienten cobardes, porque no se animan a denunciar lo que está pasando, porque tienen miedo a formar parte del círculo de la victimización. Entonces son distintas formas también de intervenir. Entonces tenemos que acostumbrarnos a discriminar cada uno de los casos que tenemos, porque cada uno va a tener un tipo de intervención distinta. Lo cierto es que tenemos que trabajar con todos. Y generalmente, lamentablemente, cuando nos enteramos, siempre pasa lo mismo, ¿no es cierto? Es porque este fenómeno ha evolucionado, ya viene, ¿no es cierto?, hace rato, ¿no? Y a ver, para no... estoy uniendo algunas cosas que ya me han preguntado. Bueno, con respecto a me preguntan también al quinto Congreso Mundial, a la quinta Conferencia Mundial, creo que ya lo mencioné, o sea, fue realmente, para nosotros fue un éxito, pero sobre todo un éxito haber podido traer a Latinoamérica, haber traído 2 eventos, como eran los que se realizaban en Europa con la Conferencia Mundial y el otro que se hacía en Brasil permanentemente, haberlo podido sacar de ahí, y ahora tenemos la posibilidad de hacer, en este caso ya voy haciendo publicidad, el quinto Congreso Iberoamericano de Violencia en las Escuelas, que en el 2013 sea posible hacerlo en Chile. Ya veremos, ¿no es cierto? Los chilenos ya nos van a invitar. Todo invitado, ¿no? Creo que no me quedó nada más. Bueno, el nuevo rol del psicólogo. En esto me voy a permitir, no lo tomen como consejo, ¿no? Sino tómenlo como algo preventivo, nada más, ¿no? En Argentina hay una figura muy fuerte que es la del psicopedagogo. El psicopedagogo es un psicólogo educacional, psicólogo educativo, que tiene una formación, yo les diría, mitad formación psicológica clínica y la otra mitad tiene que ver con lo pedagógico, con la gestión, ¿no es cierto?, de las instituciones educativas, etc. Yo soy de formación inicial psicopedagogo. ¿Qué pasó en Argentina? El tema, hace unos cuantos años atrás, porque estoy hablando de los 70, a principios de los 70 empieza la formación universitaria psicopedagógica en Argentina. ¿Cuál era su rol? Y bueno, si es psicopedagogo, tiene que estar metido dentro de la escuela. ¿Qué pasaba? No estaba bien claro el rol que debía tener. Y generalmente los problemas tenían que ver con algunos problemas emocionales, pero la mayoría eran problemas de aprendizaje. Eso era lo que hacía. O problemas de conducta, pero sobre todo problemas de aprendizaje. ¿Y qué pasaba? Estaba metido el psicopedagogo en lo que hoy todavía se siguen llamando mucho gabinete psicopedagógico. El gabinete psicopedagógico, que era un consultorio. Entonces había un psicopedagogo sentado en una oficina esperando, perdonen el término por ahí despectivo, esperando que le cayera a algún alumno. Entonces, el alumno podía caer porque el directivo lo consideraba, o si no, podía caer porque el docente veía que tenía problemas. ¿Qué pasaba? Cuando no había directivas claras, cada docente quería mandar a todos sus alumnos. Entonces ya era, se imaginan, y había uno. Generalmente no había equipo, había uno, nada más. Entonces, bueno, a ver, esto ya empezó a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el rol real que debe haber? Bueno, seleccionemos problemas ya muy graves, veamos cómo los solucionamos. Y el gran problema que hubo también fue que muchas veces el psicopedagogo iba y retaba al docente, iba y retaba al padre o a la madre, diciéndole, su hijo le pasa esto por tal cosa, al docente le decía, este chico anda mal porque sus prácticas son de tal forma. ¿Cómo terminó la historia? Terminaron echando a todos los psicopedagogos de las escuelas. En una época, decir que una escuela tenía gabinete psicopedagógico formaba parte del marketing de la institución. Bueno, llegó un momento, ¿no es cierto?, que ninguno se animó ya por todo esto a ponerlo.
Y el otro tema, que me parece, que sí considero que, y es una sugerencia, para que pueda entrar bien y que no funcione como cuerpo extraño el psicólogo dentro de la escuela, es no manejarlo como alguien que viene a arreglar algo, manejarlo como alguien que viene a prevenir, a acompañar. Por eso siempre me gustó la figura, pero hay que buscarle el nombre en cada lugar para que no choque o no se superponga con otra cosa, pero una figura orientadora. Yo lo que vengo a hacer es colaborar, vengo a tener una mirada, a ayudar y luego, si se puede, derivar en otros lugares. ¿Saben por qué les digo esto? Porque con esta idea de vienen a arreglar, ya llegó un momento en Argentina que no podía fracasar ningún alumno, porque fracasaba un alumno en lengua, matemática, y decía, pero ¿cómo? ¿Aquí no tienen un profesional que los arregla? ¿Aquí no tienen un profesional que se hace cargo de esto? Yo me hago cargo de mi hijo como hijo en mi casa, ustedes háganse cargo del rendimiento de mi hijo. Este asunto, que lo hemos visto de distinta manera hoy en muchas de las charlas, es que el otro se haga cargo, la culpa la tiene el otro, yo no tengo absolutamente nada que ver. Entonces esto es un riesgo, es muy peligroso y hay que verlo para que subsista, ya que se logró, ¿no es cierto?, la figura del psicopedagogo incorporada a la gestión y a la dinámica de las instituciones. Bueno, hay que hacerlo bien. En realidad, todas las cosas, ¿no es cierto?, hay que hacerlas de la mejor manera, porque a veces hacemos muy mal el bien que queremos. Lo dejo ahí para que sigan. Okay. Un aplauso a... ¿Escucha bien acá o no? Estamos sin... Se apagó. Se cansó la verdad. Vamos a ser breve para que también la hora del almuerzo que está ya llegando, ¿no? Y hacemos una jornada también agotadora, ¿no? ¿Que dicen que no se escucha? Se apagó de nuevo. Se apagó de nuevo. Ya, vamos a hablar así nomás. Vamos a trabajar como profesor. Bien. ¿Cuál y hasta dónde es la responsabilidad del Estado de la violencia? Es una de las preguntas que se me realizó. Y en esa perspectiva, entonces yo creo que lo primero es tomar en cuenta que estamos viviendo un contexto de Estado en los cuales estamos regidos por sistemas democráticos. Es distinto un Estado de un sistema democrático a un Estado de un sistema autoritario o una dictadura, hablar en castellano. Y de ese punto de vista, es muy importante tener en cuenta, en primer lugar, esta situación que hace que tenemos estados donde hay poder ejecutivo, hay poderes legislativos y poderes judiciales que son autónomos aparte, ¿no? Entonces, el caso de Chile, Perú, ¿no? ¿Sí, ahí sí. Bueno, voy a seguir de pie, me gusta trabajar de pie, ¿no? Entonces, señalaba de que en el caso de nuestros países, Perú, Chile, Argentina, tenemos este sistema que hay separación de los poderes del Estado, y eso hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de Estado, porque muchas veces confundimos Estado con el poder ejecutivo exclusivamente, o sea, lo que es el gobierno, ¿ah? Y en otros países, particularmente en el caso de Chile, el presidente o la presidenta. La verdad que el Estado es un tema un poquito más complejo, que hay que entenderlo para efectivamente trabajar los temas vinculados a políticas públicas. Bueno, vamos a seguir así. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Es que tenemos que tomar en cuenta esta situación y fijarnos también en un Estado en el cual no solamente se trata de la superestructura nacional, creo que hay que tomar muy en cuenta, y hay un movimiento en América Latina con altos y bajos, que también va entregando poderes a las regiones y a los municipios. De hecho, hoy día la educación en Chile está toda en manos de los municipios, la educación pública. Entonces, si no tenemos una política pública, si no nos fijamos en el tema del Estado, también en relación a lo que hace, en el caso del municipio, que es un organismo del Estado, estamos pensando, estamos equivocando, digamos, o estamos viendo en su amplitud lo que es este tema. Dicho eso, creo que a veces
Yo no sé cuál es la situación de Perú, pero en el caso de Chile, quiero decirle que hay una situación que es bien compleja y que yo espero que se resuelva en los próximos años, que es que las universidades, que son las que forman profesores, son entidades autónomas. Y como entidades autónomas no puede el Estado, llámese gobierno, o el Ejecutivo, llámese poder legislativo, decir qué es lo que puede enseñar y no enseñar. ¿Ah? Y ese es un tema bien complejo. Ya la colega de Ecuador hablaba de una experiencia de formación inicial, o sea, de cómo se forman nuestros profesores. Y la verdad es que ahí hay una situación que creo que vale la pena tomar en cuenta. Debería ser una política del Estado, debería ser una política pública que interveniera más en eso. ¿Ah? Porque no va a lo mismo seguir formando a los profesores, como hoy día están, que son profesores que no tienen las competencias para trabajar, por ejemplo, la educación emocional. No las tienen, porque lo que nos están entregando las universidades son básicamente personas reproductoras de conocimiento. ¿Ah? Y ahí hay una situación que un Estado efectivamente puede entrar a intervenir. Voy a continuar. Señala también la pregunta: ¿hasta qué medida la violencia es aceptable en nuestro entorno? Porque en muchas ocasiones el Estado no escucha a las comunidades alejadas. Así coloca el caso de Catamarca. Yo no me voy a pronunciar específicamente sobre eso, es un tema de política interna. Seguramente hay antecedentes que no conozco y creo que es imprudente que lo haga. Pero sí quiero señalar de que en definitiva lo que afirmaba el profesor César Uribe esta mañana es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, independientemente si pasó en Cajamarca, en Lima, en Santiago o en Buenos Aires. Hay una situación que muchas veces la autoridad pública no tiene la competencia, hablemos de eso, para escuchar lo que la ciudadanía muchas veces expresa de manera pacífica. Y desde ese punto de vista se producen sobre reacciones en función de mantener el orden público de una manera inadecuada. Ahora, ¿es eso lo único que produce violencia en nuestros países? Yo diría que no. Es un elemento importante, pero veamos solamente lo que muchas veces significa las expresiones de violencia con los créditos, con tasas usureras que muchas veces a nosotros nos tienen endeudados para poder adquirir bienes de una manera horrible. Hoy día en Chile, por ejemplo, existe un sistema de ahorro obligatorio de quienes trabajamos en instituciones de carácter privada, ¿ah? Que manejan nuestros fondos. Es obligatorio que tenemos que entregar nuestros fondos a eso. Esos fondos son trabajados y si ganan esos fondos, ganamos. Y si pierden, perdimos. Pero los que administran eso, ganan siempre. ¿Ah? Entonces, esa es una forma de violencia enorme, porque no está obligado hasta luego. ¿Ah? Entonces, también quiero decir que no solamente lo que pueda hacerse en mantención de orden público, hay formas de violencia ya. El mismo doctor Uribe señalaba en lo que son la violencia del sistema, ¿no? Antes de almorzar, por lo tanto trataremos de ser bien precisos en la respuesta a cada una de las preguntas. Como no tenían nombre, no sabemos si iban específicamente dirigidas a cada uno de nosotros, así que ahí podría haber un sesgo en relación a lo que se esperaba que respondiera su pregunta. ¿Podría explicar si hay algún problema neurológico o qué área del cerebro está afectada para un niño o adolescente sea muy violento? Yo no soy médico y tampoco no tengo muchos conocimientos biológicos o neurológicos, por lo tanto va a haber un sesgo gigante en mi juicio en relación con eso. Sin embargo, la información que conozco de violencia en contextos escolares habla de, primero, la violencia es una conducta que cumple una función, y particularmente simbólica, más que neurológica. Los conflictos, o más bien la incidencia de elementos, ya sea hereditario o biológico, en general ponderan poco, aportan poco en la varianza explicada, se dice eso en estadística, y cuando se identifican variables más biológicas, como hiperactividad, o manejo de control de impulso, que recién de hecho el expositor anterior creo que hizo un desagregado de eso bastante preciso, el abordaje es biológico, de fármaco. No obstante, tal como traté de mencionar en la presentación,
tengamos cautela porque no conozco programas de la experiencia comparada en el hemisferio sur o en el hemisferio norte que se sustenten única y exclusivamente en un tratamiento individual y menos farmacológico. Es decir, creo que no veo cómo sea probable que ese sea el abordaje. Ahora, si a alguien le interesa más eso, sugiero mirar literatura más del mundo de la medicina propiamente tal, y probablemente hay estudios que puedan correlacionar alguna conducta del sujeto en relación con después su conducta agresiva. Sin embargo, como les menciono, los estudios que he trabajado yo, hemos visto que pesan mucho más 8 tipos de variables, sobre todo las variables del grupo de curso, es decir, sus compañeros de curso dentro de la sala. ¿Cómo ayuda a los niños en edad preescolar que tienen conductas o reacciones violentas? Esto es muy relevante por una sola idea que quiero compartir. Y se ha dicho en las ponencias de hoy y también se dijo en algunas ponencias de ayer. El explicitar cuál es la teoría de cambio que yo tengo a la base. El explicitar qué es lo que yo entiendo por violencia. Un conflicto, diferencias, no tolerar la diversidad, etc. Si quieren complejizar aún más esto, todo lo que hemos discutido estos 3 días, hay investigadores canadienses que nos han dicho a todos que estamos completamente equivocados. ¿Por qué? Porque el supuesto que se maneja en muchas partes del mundo es que el pic de la violencia en el ser humano está en la juventud, en la adolescencia, por un tema de búsqueda de identidad, por un tema de diferenciarse con el resto, por un tema de que somos invisibilizados por la sociedad. Sin embargo, todas esas afirmaciones tienen un juicio metodológico, tienen un sesgo metodológico. Porque si yo quiero afirmar cuál es el momento de mayor violencia en el ser humano, yo necesito estudiar un ser humano durante toda su vida. Y cuando decimos que un adolescente de 12 años, de 14 años es el más violento, yo debería ser capaz de dar datos de ese mismo sujeto cuando tenía 10, 8, 6, 4, 2 y 0. Y lo mismo, ese mismo sujeto, cuando tenía hasta los 40 años. ¿Se entiende, no? En general esos estudios son muy caros, lo hacen básicamente algunos países de Europa y los norteamericanos y canadienses. Y un estudio que hizo un canadiense, que se llama Richard Tremblay, nos ha bufeteado a todo el mundo diciendo que en realidad la violencia no es una conducta aprendida, sino que la violencia se desaprende. Y el pic de la violencia en el ser humano se da entre los 0 y 36 meses de vida. Sin embargo, a mi juicio hay un pequeño juego de palabras con este investigador Richard Tremblay, porque en realidad está hablando de agresión, de aggression. Y lo que se le cuestiona a Tremblay, y lo odian en muchas partes del mundo por lo mismo, es que desconoce la influencia del entorno familiar, del entorno escolar a lo largo de la vida. Sin entrar en la polémica y en detalle, si quieren después información de Tremblay, yo les puedo mandar los artículos de él, porque igual tiene muchísimo valor, porque él siguió durante 30 y tantos años a un mismo cohorte poblacional, y tiene una cantidad de información muy relevante en relación con esto. Independiente de estar a favor o en contra de Tremblay, creo que es relevante, cuando yo pienso en un programa de intervención, y lo que yo expuse hace 2 días, cuando veamos programas de intervención efectivos, y algo que vamos a tratar en el taller, apunta a que mi programa tiene que estar acorde con las características de mis alumnos y alumnas. En este caso, si yo atiendo población preescolar en mi comunidad escolar, la pregunta que debe ser respondida ahí es: ¿cómo yo promuevo las habilidades sociales desde la temprana infancia? ¿Cómo yo prevengo situaciones de conflicto de temprana infancia? ¿Cómo yo resuelvo una pelea, una diferencia entre 2 niños o niñas? ¿Se entiende, no? Independiente que esté a favor o en contra de lo que dice Tremblay. Pero es un debate gigantesco, porque todos decimos que los adolescentes son más violentos. No, los que tenemos hijos o hijas hemos sufrido lo que son las pataletas a los 2 años, el que no quiere comer, el que le quita el juguete al hermano. Esas son las cosas que observa Tremblay específicamente. Que quiera información se la podemos enviar después más específicamente. ¿Cómo podría intervenir en un caso de bullying en el cual se excluye e ignora al agredido? ¿Cuáles podrían ser formas de prevenir el bullying en el caso de ser una persona con habilidades diferentes en el contexto de la inclusión escolar? A ver, no se puede... Primero, ojo que si hablan de bullying en la pregunta, hay que estar explícito y ser consistente, que es lo que es la definición de acoso escolar. Es decir, la agresión sistemática, permanente, un desbalance en la solución de poder, no es un conflicto, no es un problema, no es una pelea de pandillas. Si la pregunta es por bullying, es una agresión sistemática, que es muy parecida a la dinámica del maltrato infantil. La prevalencia en todas partes del mundo de esto es baja, entre un 7% y un 14%. ¿Por qué? Porque es una conducta mucho más compleja. Porque son los mismos 2 o 3 actores involucrados a cuales están agrediendo permanentemente. No es lo mismo que a ti te molesten un día en la semana, pero que tú le pegues un puñete a un compañero. Eso es violencia, o indisciplina, como mostraba muy bien Alejandro. Eso ya es otro constructo. Si queremos intervenir en bullying o acoso escolar,
no es posible intervenir solamente con la víctima o solo con el agresor. Los programas que han resultado en distintas partes del mundo, Finlandia, Estados Unidos, Canadá, España, en América Latina hay algunas experiencias también, lo que hacen es combinar elementos primarios y secundarios que vimos en la ponencia que yo le mostré, ese triángulo, y en el caso de la punta de la pirámide, cuando se trabaja con el agresor y con el agredido, hay que trabajar con ambos. No hay que hacer mediación escolar ahí. De hecho, la mediación en esos casos es diatrogénica. Es decir, a la víctima le pegan mucho más después afuera del colegio. Ah, ¿me estás acusando con el profe? Afuera te la vaya a ver conmigo. No se pone frente a frente a la víctima con el victimario. En acoso escolar, ojo. Acuérdense de eso, estamos hablando de ese tipo de agresión. Se trabaja por al que mejor le ha ido en esto es un psicólogo suizo que se llama Anatol Pikas. Quienes han tomado esa metodología, lo que hacen es trabajar con la víctima y el victimario. Con la víctima se necesita apoyo psicoterapéutico, habitualmente fuera del espacio escolar, porque es un menor, o un joven, o un niño o una niña que está muy dañado emocionalmente. Es un niño que tiene una autoestima por el piso. Pero es un niño que en realidad lleva 2 años, 3 años, 4 años recibiendo agresiones. La obra de teatro ayer creo que fue muy precisa en mostrar la sintomatología de ese niño que ya quería reventar. Esto requiere apoyo terapéutico por parte del colegio, por parte de su familia y un seguimiento 6 meses, 1 año. Pero con el agresor, que ojo, el pronóstico de los agresores es peor que el de las víctimas, lo que se hace, según el modelo de Pikas, es una responsabilización y posteriormente una reparación. De ahí lo que plantean algunos que no es recomendable la expulsión, porque si yo expulso al agresor, no doy la oportunidad que éste repare la agresión, el daño en la víctima. ¿Ya? ¿Y cómo se hace la reparación? Primero responsabilizándose, es decir, lograr que él o ella identifique que realmente sus acciones tienen consecuencias negativas en este compañero o en este compañero. Paso siguiente, semanalmente, durante 6 meses, 8 meses, 1 año, vamos en conjunto estableciendo con él medidas de reparación, es decir, comprarle algo, hablar con él, involucrarlo en la actividad del curso, etc., que vaya reparando el daño que se estableció, por separado con su familia. No doy más detalles porque es más información y ya pasé los 8 minutos. ¿Qué estrategias podemos aplicar para superar el problema del bullying, teniendo en cuenta que cada estudiante viene con una historia de vida diferente? Yo no creo que eso sea problema. ¿Por qué? Porque lo que hacen los programas de intervención que han tenido buenos resultados es uniformar ciertas estrategias de intervención, pero todos los contenidos varían. Es decir, programas que han tenido buenos resultados lo que hacen finalmente es combinar estrategias en distintos niveles. Y estas estrategias pueden ser modificadas dentro de una ciudad, dentro de un país, o sea, no solamente entre países, sino dentro de un país. Les aseguro que el Perú tiene muchas diferencias. Es muy probable que en el norte del Perú sean otros los temas de esa sociedad que en el sur del Perú. En Chile también. En Chile, en la región más extrema del sur, donde yo vivía años atrás, de hecho teníamos una bandera propia, que no era la bandera de Chile, la bandera de Magallanes. Y no sé si, de hecho, los patagones argentinos y chilenos se parecen más entre ellos que entre chilenos del norte o argentinos del norte. En fin, por lo tanto, no es un problema que haya diferencias, al contrario, lo que hay que mantener, si uno cree en estos programas que han tenido buenos resultados, es mantener esta lógica de intervención en distintos niveles. Y 4 o 5 elementos básicos: muy buenos diagnósticos, equipos a cargo del tema, trabajar a 3 años. Por lo tanto, la diversidad es una oportunidad, más que una amenaza en este caso. En un caso de supuesto bullying, que pone entre comillas, es que bueno que lo ponga entre comillas, porque hay harto sobre diagnóstico de lo que es bullying o acoso escolar, es correcto que el agresor se le discrimine 1 mes fuera del aula, al lado de la encargada de conducta. ¿No sería esto bullying también? ¿Entiendo lo que está diciendo? Gracias. Totalmente. Y no sé si esto es bullying, yo creo que eso sería violencia, una humillación gigantesca con el alumno. Esta pregunta se respondió luego con la anterior. Necesitas que los dos intervenir con la víctima y el victimario. Y en este caso, más que sancionarlo, que terminar la eso no sirve de nada. Lo que genera eso muchas veces es mayor agresión en el agresor, porque le da rabia la medida disciplinaria que se optó. En cambio, identificar, conversar, dialogar, a tal punto que reconozcamos que parece que lo que tú estás haciendo no es un juego, sino que está teniendo consecuencias gigantescas a tu compañero o compañera. Eso es lo que hay que lograr. Pikas, en los libros que tiene él, propone varios diálogos de entrevistas, por lo tanto les recomiendo mirar esos materiales después, porque ahí saben cómo hacer las entrevistas individuales para poder ir de a poco construyendo esta responsabilización.
Y la última, aunque decía para Julio Caroso, pero le voy a robar la nominación. ¿Por qué la pregunta de Olbeus, la propuesta de Olbeus es muy cognitiva y menos afectiva? Básicamente lo que se le cuestiona al programa de Olbeus tiene que ver con que la construcción y los límites que se establecen sobre las normas, por así decirlo, de convivencia, desconocen muchas veces un trabajo más socioemocional. Creo que lo que presentó Luis en la presentación anterior es clave en ese sentido. Olbeus no explicita el trabajo socioemocional, asertividad, empatía, habilidad de comunicación, etc., sino que básicamente se centra en lo que se permite y lo que no se permite dentro del contexto escolar. No obstante, como decía mi ponencia ayer, a varios programas les encantaría tener los resultados que tiene el programa de Olbeus. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar con más detalle en el fondo, quizás de alguna manera, quizás el sistema escolar noruego implícitamente trabaja muy bien el tema de las habilidades sociales y no lo necesita implantar en un programa de intervención extra, sino que forma parte del quehacer cotidiano de ellos. En fin, creo que puede dar más para discutir eso, me pasé el tiempo. Yo creo que todos quieren ir a almorzar, así que dejo a Julio ahora. Le agradecemos a todos por su participación, por su dedicación y por su interés. Y los invitamos a todos ustedes a las 3:30 para que sigamos. Así que gracias y hasta la tarde.